Muy buenos días, compañeros y todos los presentes que se encuentran en la sala. Espero estén todos muy bien. A continuación les hablaremos sobre el entrenamiento interválico de alta intensidad, mejor conocido como HIIT por sus siglas en inglés, High Intensity Interval Training. Mi grupo de trabajo está conformado por Daniel Agudelo Montoya, Andrés Camilo Ateortúa Álvarez, Daniel Iván García Cataño y mi persona, Juan José Gallego Grajales. Bueno, si yo les preguntara quiénes son los personajes de la diapositiva, sin ver sus nombres, muchos no sabrían qué responder. Y aun sabiendo sus nombres, no sabría qué fue lo que hicieron. Pero no se preocupen, yo les voy a hablar un poco de ellos. Al extremo izquierdo está James Coleman, nacido en Finlandia y especialista de pruebas de larga distancia. Fue el ganador de 4 medallas de oro en Estocolmo, 1912. Al extremo derecho está Paavo Nurmi, nacido en Finlandia, especialista en pruebas de media y larga distancia, ganador de 4 medallas de oro en Bélgica, 1920. Y por último, en el medio tenemos a Emil Zatopek, nacido en República Checa, conocido como la locomotora humana, que se hizo famoso por conseguir 3 medallas de oro en Helsinki, 1952. Y hasta este momento ustedes se deberán estar preguntando, si vinimos a hablar de entrenamiento interválico, porque este hombre nos está hablando de atletas olímpicos. Pues señores, déjenme contarles que el entrenamiento interválico no es algo de hace 10, 20 o 30 años. Ya más de 100 años y fue implementado de manera formal por los finlandeses y se hizo popular gracias a Zatopek. Bien, ya sabemos de dónde pudo haber nacido el HIIT o dónde se tienen sus primeros registros oficiales. Pero, ¿qué es el HIIT? Bueno, realmente es muy sencillo. Es un sistema de entrenamiento que se basa en rutinas fuertes de mucha intensidad, llevando el ritmo cardíaco a trabajar por encima del 90% en tiempos de corta duración, intercalado con descansos ya sea completos o incompletos, siendo su principal objetivo la mejora del VO2 máximo. Y ya para acabar con esta parte introductoria, quiero compartirles esta frase. Solo los deportistas de resistencia aeróbica con elevado nivel de adaptación fisiológica y alta motivación son capaces de realizar auténticas sesiones de HIIT. Bases fisiológicas para un entrenamiento HIIT. Para comenzar a hablar de las bases fisiológicas del HIIT, debemos tener en cuenta que el entrenamiento interválico de alta intensidad tiene su sentido más relevante en lograr un mayor tiempo en intensidades de ejercicios que no pueden ser sostenidos de manera continua durante un tiempo prolongado. En otras palabras, lo que esto pretende es que la suma de sus intervalos hagan más tiempo de trabajo que una sesión continua. Por ejemplo, supongamos que una persona corre a 20 km por hora por 10 minutos seguidos hasta su agotamiento. Con el HIIT podemos trabajar a esta intensidad en 6 intervalos de 3 minutos, lo que nos daría un tiempo de 18 minutos en total de trabajo. Ahora, es bien sabido que a mayor intensidad, menor es el tiempo de esfuerzo, y teniendo esto como base, el entrenador tomará diferentes decisiones para estructurar una sesión HIIT. Su primera decisión es la elección de la intensidad, basada en datos fisiológicos de su deportista. Su segunda decisión debe ser el tiempo y que éste sea suficiente para lograr las adaptaciones que pretende. Y ya, su última gran decisión será el tiempo acumulado necesario para optimizar las adaptaciones que pretende, y con esta decisión determinar el número de intervalos a desarrollar. Ahora, como lo mencionamos anteriormente, el HIIT busca la mejoría y aumento del VO2 máximo, pero mejorar esto implica lograr mejorías en todos los órganos y sistemas del organismo que participan de manera directa o indirecta en el proceso de oxigenación del aire hasta la mitocondria, convirtiendo al VO2 máximo como una variable fisiológicamente integradora. Para continuar hablando de las bases fisiológicas necesarias para el HIIT, si nos basamos en el modelo trifásico de alta intensidad, que como su nombre lo indica, se compone de 3 fases, la primera aeróbica, la segunda aeróbica anaeróbica y la tercera, que es la de inestabilidad metabólica, nos damos cuenta que el HIIT se desarrolla en la última fase, una vez se logra superar el máximo estado estable del lactato, siendo esta fase donde se alcanza el VO2 máximo, el gasto cardíaco máximo, la frecuencia cardíaca máxima y la ventilación pulmonar máxima, lo que hace que se convierta en la fase idónea para mejorar la potencia aeróbica. De esto es muy importante tener en cuenta
que esta fase cuenta con un rango de intensidad alto, por lo que no basta solo cruzar su umbral, sino sostenerse, pues no va a ser lo mismo entrenar al inicio de la fase 3 que hacerlo en una parte más avanzada. Para poder justificar el porqué de la aplicación de una modalidad de entrenamiento HIIT, debemos conocer las respuestas fisiológicas más relevantes que se generan al momento de alcanzar el umbral de un entrenamiento HIIT. Haciendo referencia a las respuestas fisiológicas más relevantes, en primer lugar nos encontramos con el sistema neuromuscular. Cuando el deportista entra en la fase de inestabilidad metabólica, el sistema neuromuscular muestra su máxima capacidad de activación. Esto logra que las neuronas corticales se activen, buscando reclutar a las unidades motoras que se encontraban inactivas en fases anteriores, generando así una tensión muscular, de manera que las unidades más rápidas van a ser reclutadas progresivamente. O sea, las fibras tipo 2X o también conocidas como tipo 2B se activan y se encargan de generar más fuerza, pero hay un problema y es que son de corta resistencia, lo que significa que se fatigan rápido, por lo que hacen que este sistema de alta intensidad sea interválico. Hablando sobre las respuestas fisiológicas más relevantes, nos encontramos en segundo lugar con el sistema neuroendocrino. Durante el transcurso de la fase 3, el cuerpo alcanza una gran estimulación simpático-adrenal, gracias a la exigencia de la respuesta de los órganos y sistemas en relación a la intensidad del ejercicio soportado, generando como consecuencia inmediata una elevación progresiva de la concentración de catecolaminas circulantes. Cabe resaltar que la mayor estimulación adrenal es alcanzada durante los ejercicios más intensos. Hablando sobre los sistemas fisiológicos más relevantes, nos encontramos con los sistemas energéticos. Durante la fase 3 es el momento donde el deportista podrá alcanzar su máxima potencia aeróbica. En otras palabras, logra la máxima producción energética por vías oxidativas, por lo que en este caso sería caer en un error decir que esta fase es anaeróbica. Esta fase condiciona la necesidad de producir energía para la contracción muscular lo más rápido posible, lo que hace que todos los sistemas del cuerpo que generan energía se concentren en producir ATP, sin importar las consecuencias fisiológicas para la célula, generando unos disturbios internos en su equilibrio que conllevarán a la fatiga muscular. Para este sistema, los hidratos de carbono serán los de mayor contribución para la obtención de energía en la contracción muscular, mientras que las grasas serán de poca utilidad, ya que su tasa de oxidación será similar a las obtenidas en cargas de trabajo de muy poca intensidad. Para hablar del sistema respiratorio tenemos que tener en cuenta que ya superado el máximo estado estable del lactato, o sea, la entrada en la fase 3, la ventilación pulmonar aumentará de manera progresiva hasta alcanzar los valores máximos en el momento del agotamiento. Durante todo este proceso, la ventilación pulmonar buscará, o su objetivo será, tratar de oxigenar la sangre hipoxémica y ayudar al mantenimiento del equilibrio ácido-base mediante la expulsión del máximo CO2 posible. Obviamente, este esfuerzo va a traer unas consecuencias a nivel pulmonar como lo son una competencia entre los músculos respiratorios y locomotores por el oxígeno que harán que los músculos locomotores pierdan rendimiento. De igual manera, irán generando una fatiga en los músculos respiratorios que irán afectando su principal objetivo, que es el de oxigenar la sangre. La respiración durante esta fase suele ser de 35 a 45 respiraciones por minuto y su ventilación suele alcanzar los 150 litros por minuto. Obviamente todo esto va a depender de la persona que esté haciendo el entrenamiento, sea un deportista promedio o un deportista de élite, se podrán tener valores inclusive mucho más altos. Ya para culminar con los sistemas fisiológicos más relevantes de la fase 3, nos encontramos con el sistema cardiocirculatorio y nos damos cuenta que durante el entrenamiento HIIT, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico van a alcanzar sus valores máximos. Hablando de la presión arterial, la parte sistólica aumentará en relación al gasto cardíaco, logrando alcanzar valores de hasta 200 milímetros de mercurio y puede ser mayor aún en deportistas de élite. Hablando de la presión diastólica, puede incluso disminuir gracias a la gran vasodilatación generada en los ejercicios de resistencia aeróbica, y más si están en trabajos grandes grupos musculares. Como dato curioso, hace parte de un criterio general que si la presión diastólica en el ejercicio dinámico aumenta, se considera como una respuesta hipertensiva del ejercicio. Aspectos metodológicos del HIIT.
como el compañero Juan José nos comentaba, el HIIT se sitúa en la denominada fase 3 o en la fase de inestabilidad metabólica. Esta fase es donde alcanzan los valores máximos el VO2, la ventilación pulmonar y la frecuencia cardíaca. Como ya sabemos, el VO2 máximo es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede absorber, transportar y consumir en un determinado tiempo. La ventilación pulmonar es el mecanismo de entrada y salida de aire, desde el exterior hasta el interior de los pulmones. Y la frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones por unidad de tiempo. Además, que también hay valores relativamente altos del lactato sanguíneo. En esta denominada fase 3, el HIIT se sitúa en intensidades del 80 al 90% del VO2 máximo. Una sección del HIIT está conformada por 9 variables o componentes. Si el entrenador hace una variación de cualquiera de estas 9 variables, habrá una repercusión en los sistemas o en las adaptaciones del organismo. Hay que decir que en este tipo de entrenamientos no hay una planificación, no hay como una regla donde se pueda decir cómo se debe desarrollar este entrenamiento. Intensidad de los intervalos. Para controlar estas intensidades podemos utilizar diferentes variables fisiológicas como son la frecuencia cardíaca, la percepción subjetiva del esfuerzo y velocidad o potencia aeróbica máxima, conocidas como el BAMP o el PAMP. Si tomamos la primera como referencia, hay que tener en cuenta de que nos conlleva resultados individuales, ya que el organismo y las adaptaciones de cada sujeto son diferentes. Además, que la frecuencia cardíaca es más rápida que el VO2 a la hora de iniciar un ejercicio. Entonces no nos tira una información precisa acerca de la intensidad idónea de una realización del HIIT. La segunda, percepción subjetiva del esfuerzo. Para esto hay que tener en cuenta la escala tradicional de Borg, que va desde los 6 a los 20. Esta escala consta de 3 fases. Una fase primera que es aeróbica, que es muy ligero, ligero. Una segunda fase que es fase aeróbica anaeróbica, que va de los 13 a los 15, es algo duro o duro. Y una fase de inestabilidad metabólica, que es muy duro y muy duro. En esta fase se centra en el 18 y en el 19 una sección idónea del HIIT. ¿Cuáles son las ventajas? Que no requiere un conocimiento fisiológico del atleta y además se adecua a cambios o condiciones ambientales. ¿Cuál es la desventaja? Que no se puede manipular durante el HIIT. Si se toma la 3, velocidad o potencia aeróbica máxima, que representa la menor velocidad o potencia necesaria para alcanzar el VO2 máximo, se puede medir o no medir. Si se va a medir, se necesita una realización de una prueba de esfuerzo por medio de gases respiratorios. Si no se mide, hay metodológicas indirectas, como son los tests. Hay un test de Leger, test de Nevet, test de Yo-Yo, y también hay otros test que permiten conocer cuál es el VO2 máximo. Hay que tener en cuenta que el objetivo de un entrenamiento HIIT es situar al atleta en el máximo tiempo posible en o cerca del VO2 máximo. Duración de los intervalos. Para poder nosotros fijar una duración idónea a un intervalo de una sesión HIIT, debemos conocer el tiempo necesario que un sujeto va a alcanzar el VO2 máximo en intensidades correspondientes al BAMP o PAMP. Hay que tener en cuenta el tiempo necesario para alcanzar el VO2 máximo a una intensidad correspondiente al 100% del BAMP o PAMP. Eso va a depender mucho del estado de entrenamiento del sujeto. ¿Cómo podemos fijar un tiempo idóneo a un intervalo? Hay 3 opciones. La primera es utilizar el tiempo necesario para alcanzar el VO2 máximo y sumarle entre 1 o 2 minutos. La segunda opción es fijar un tiempo entre el 50 y 70% hasta el agotamiento en velocidad o potencia asociada al VO2 máximo. La tercera, la más práctica y la más directa, es fijarle a cada intervalo una duración de 3 minutos. Intensidad y duración de la recuperación. Al fijar la intensidad y duración de la recuperación entre intervalos,
es un poco complejo a la hora de diseñar una sección HIIT, ya que eso va a depender de lo que esté buscando el entrenador. El tiempo de recuperación entre intervalos ha de ser lo más breve y lo más intenso que sea posible, siempre que permita alcanzar el tiempo objetivo en o cerca del VO2 máximo antes del agotamiento. Hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. 1. Si se pretende maximizar la capacidad de trabajo en los siguientes intervalos, deberíamos de seleccionar la recuperación pasiva. Por ejemplo, si tenemos 3 minutos de trabajo, tendríamos 2 minutos de descanso de forma pasiva. Segundo, si lo que se pretende es mantener un nivel mínimo del VO2 para reducir el tiempo necesario para alcanzar el VO2 máximo, deberíamos de escoger una recuperación activa. La intensidad idónea sería la correspondiente al umbral láctico, aproximadamente el 50% de la velocidad o potencia asociadas al VO2 máximo. En caso de que sea una recuperación activa, la función de la duración del intervalo va a ser fundamental. Por ejemplo, si tengo 1 minuto de trabajo, tendría 1 minuto de descanso. O si tengo 2 minutos de trabajo, 2 minutos de descanso. Otra opción es fijar el tiempo de recuperación en aplicar entre un 30 y un 60% del tiempo hasta el agotamiento del BAMP o PAMP. Indicadores para ver si hay una buena recuperación está la frecuencia cardíaca y la percepción subjetiva del esfuerzo. Pero la frecuencia cardíaca no es un buen indicador, ya que va a ser de forma individual del estado de entrenamiento del sujeto. Sería que el entrenador le tomara la frecuencia cardíaca a cada uno de sus entrenandos y hacerle cada seguimiento. Y la percepción subjetiva del esfuerzo es también un poco compleja porque se va a utilizar mucho en atletas de alto nivel. Número de intervalos. Aunque no hay un protocolo que diga el número de intervalos idóneos para acumular el tiempo máximo en VO2 max, ya que va a depender de la intensidad del ejercicio y el estado de entrenamiento del sujeto, muchos autores abogan por llegar a acumular unos 10 minutos mayor o igual al 95% del VO2 máximo. Muchos estudios han comprobado que aplicando diferentes protocolos del HIIT hay una relación entre el tiempo total de ejercicio y el tiempo en el que se alcanza el objetivo del 90 y 95% del VO2 max, y que es de aproximadamente un 44%. Por tanto, si tenemos un intervalo de duración de 3 minutos, el número de repeticiones debería estar entre 6, ya que el tiempo total de todo eso es 18 minutos, pero la relación entre el ejercicio y el VO2 max va a ser igual a 8. ¿Por qué? Porque multiplicamos el tiempo total por el aproximante, que es el 44%, y eso da un total de 8 minutos. Así pues, tenemos un punto de partida que podemos ir empezando, por ejemplo, de 7 minutos, ya que si hacemos el proceso metodológico nos va a dar un tiempo de 9 minutos con 14 segundos, ya llegando a los 10 minutos. Entonces ese sería como el número de intervalos idóneos, pero eso va a depender también de lo que esté buscando el entrenador. Número de series. Si tenemos pensado en realizar una sección HIIT con una duración entre 3 o 4 minutos, no es necesario realizar series, pero si tenemos HIIT de corta duración e intervalos cortos, podríamos estructurar una sesión con un número determinado de series. ¿Qué es un HIIT de corta duración? Un HIIT de corta duración son intervalos menores de 2 minutos, siendo más frecuentes los de 30 y 60 segundos. Si aplicáramos un HIIT de corta duración con 30 segundos, las intensidades tendrían que ser al 100% del BAMP, con una recuperación activa de 30 segundos. Pero si duran más, por ejemplo 1 minuto, la recuperación también tendría que ser activa, pero durando 1 minuto. Para conseguir llegar al objetivo, que inicialmente es el VO2 máximo, tendríamos que realizar
un entrenamiento de 35 minutos de intervalos. Eso quiere decir por lo menos 70 intervalos de 30 segundos. El inicio y el final de una sección HIIT. El calentamiento en una sección HIIT es una de las variables que se deben de controlar para hacer más eficaz un entrenamiento. Se debe realizar 10 minutos de ejercicio en una intensidad umbral láctico. Y lo recomendado después es hacer 2 intervalos de 1 minuto a 1 segundo umbral, con 30 segundos de recuperación activa. El final, la vuelta a la calma, lo recomendable es hacer 15 minutos de un ejercicio continuo a una baja intensidad. Recuperación entre secciones HIIT es uno de los elementos claves para el proceso de entrenamiento, ya que va a depender para una recuperación idónea distintos factores difíciles de controlar, como son la edad y el estado de entrenamiento. Podemos decir que la recuperación de una sección HIIT para un deportista puede ser completada en 48 horas y lo recomendado es hacerlo cada 72 horas, pero va a depender de la modalidad del deportista, porque hay muchas modalidades que tienen una exigencia fisiológica diferente, metabólica o neuromuscular. Lo recomendado es realizar una sección HIIT por microciclo. Ajuste individualizado del HIIT. ¿Qué quiere decir esto? Que el entrenador deberá ir individualizando las secciones HIIT aplicadas a cada deportista dependiendo de sus características individuales, ya que las adaptaciones en los organismos de cada sujeto son diferentes. Este afinamiento puede durar entre 3 o 4 semanas. El entrenador debe fijar inicialmente 4 variables, como son la intensidad de los intervalos, el número de intervalos, duración de los intervalos y la intensidad de recuperación. A partir de ahí, el entrenador debe de jugar con ellos. Por ejemplo, si el deportista tiene 3 minutos por intervalo y tiene 7 intervalos y no es capaz de llegar a la última repetición, le debe de aumentar el tiempo de descanso. Pero si al contrario realiza los 7 intervalos y le da por realizar una más, le debe de bajar el tiempo de recuperación, mientras que se va adaptando el organismo a cada entrenamiento. Progresión del HIIT. No hay una propuesta metodológica o una regla que diga cómo debe ser la progresión del estrés fisiológico del HIIT, ya quedaría en manos de cada entrenador. Pero el fisiólogo José López Chicharro nos propone un diseño que puede que no sea el más eficaz, pero tiene soporte científico de cuáles variables se pueden modificar para conseguir esa progresión. La primera sería el tiempo del intervalo. Si por ejemplo estabas en 3 minutos, pasas a 4 minutos. Una vez alcanzada esta, pasarías a la segunda variable, que es el número de intervalos. Si por ejemplo tenías 7 intervalos, pasarías a 9 o 10 intervalos. Y la última, como referencia, la última variable sería acortar el tiempo de recuperación. Si estabas en 2 minutos de recuperación, pasas a 1, dependiendo el tiempo del intervalo. Hay que tener en cuenta que llegada a una plenitud HIIT, la recuperación o el control de la recuperación debe ser muy importante para que no haya un sobreentrenamiento o ya no hayan adaptaciones en él como tal. Respuestas y adaptaciones fisiológicas al HIIT. Cualquier variación de las variables que componen una estructura de la sección HIIT va a traer repercusiones a la hora de la respuesta de los ejercicios, ya sean cardiopulmonares, metabólicas o neuromusculares, y por tanto también a sus adaptaciones asociadas. Por ejemplo, ejercicios de alta intensidad mejoran el VO2 máximo y ejercicios con una intensidad moderada mejoran la capacidad de sostener una intensidad por un tiempo prolongado. Muchos estudios aseguran que el entrenamiento interválico de alta intensidad mejora entre un 4 y un 15% del VO2 máximo a sujetos no entrenados y también a sujetos físicamente activos.
A la hora de aplicar un entrenamiento interválico de alta intensidad, o también llamado HIIT, lo que buscamos es la mejora del VO2 máximo. Por eso es que aplicamos este tipo de entrenamiento. Es la adaptación más importante que todo entrenador debe tener claro para realizar una sección HIIT. Hay que también tener en cuenta de que el ascenso del VO2 tiene un límite, que cuando se llega a ese límite con deportistas de alto nivel, ya lo que se debe de hacer es vincularlo con el progreso de la velocidad o potencia asociada del VO2 máximo. Ustedes se deben de estar preguntando ¿y cuáles son las demostraciones fisiológicas de la mejora del VO2 max? Estas se argumentan en adaptaciones centrales y periféricas. Por ejemplo, en las adaptaciones centrales, la más importante es el aumento del gasto cardíaco, ya que facilita la capacidad de mejora en la función sistólica o diastólica del corazón. En las adaptaciones periféricas, la principal adaptación es el aumento de la actividad metabólica mitocondrial, asociada esencialmente a la mejora en todo el proceso de captación y recaptación de calcio en el retículo sarcoplasmático. Otras adaptaciones que se dan en las adaptaciones periféricas es la mejora de la actividad de las enzimas oxidativas, expresión de las bombas sodio-potasio y los transportadores de lactato y hidrogeniones. También estudios demuestran que aparecen adaptaciones en fibras musculares 2X, logrando conseguir adaptaciones oxidativas que finalmente contribuirán a la mejora del VO2 max. Sistemas energéticos asociados al HIIT. En una primera parte o en la fase inicial del intervalo, la síntesis de ATP necesaria para generar fuerza en los sarcómeros de los músculos implicados en el ejercicio se realizará en parte mediante reservas intracelulares de O2, mioglobina o de los fosfágenos ricos en energía, fosfocreatina y ATP. Esas reservas se restaurarán durante la recuperación. Como ya sabemos, el HIIT está implicado en esa fase 3 o fase de inestabilidad metabólica, lo que quiere decir que va a haber una alta demanda de energía. Por consiguiente, tendrá que irse por vías anaeróbicas para producir más ATPs para que no se caiga la contracción muscular. Esto se ve reflejado en un aumento de las concentraciones de lactato tanto en músculo y en sangre. Uno de los aspectos importantes que debemos de tener en cuenta es la fatiga en el HIIT, ya que nosotros como entrenadores debemos de saber o conocer por qué ocurren estos procesos y por qué existe esa fatiga cuando realizamos entrenamientos interválicos de alta intensidad. La fatiga en el HIIT se vincula por mecanismos periféricos y mecanismos centrales. En mecanismos periféricos tenemos los productos del metabolismo del ATP, ya que la acumulación de los productos de la degradación del ATP causa fatiga muscular más que la disminución de la concentración del ATP. También tenemos el lactato e hidrogeniones. Se considera que la fatiga se relaciona fundamentalmente con la acumulación de hidrogeniones, mientras que la acumulación de lactato juega un papel secundario. El fósforo inorgánico también juega un papel aquí importante, ya que la acumulación del fósforo inorgánico inhibe la contracción muscular. Y además, la acumulación de hidrogeniones más fósforo inorgánico puede actuar enérgicamente en la reducción de la fuerza muscular. Uno de los puntos que también debemos de tener en cuenta es la interferencia en el acoplamiento excitación-contracción. La fatiga puede estar relacionada con alteraciones en el proceso de liberación y recaptación del calcio. La fatiga muscular se ha asociado a cambios metabólicos en el interior de la fibra muscular que conducen a un aumento de la concentración de hidrogeniones, fósforo inorgánico, ADP, AMP e IMP, además de una disminución de la concentración de sustratos energéticos como el ATP, la fosfocreatina y el glucógeno. Algunos de estos compuestos, especialmente los hidrogeniones, alteran la capacidad del retículo sarcoplasmático para liberar y recaptar el calcio. Los mecanismos centrales lo conocemos porque hay una disminución en la capacidad de generar fuerza máxima o potencia muscular máxima, debido a una alteración en el orden que genera la transmisión del sistema nervioso a las fibras musculares.
Las principales causas de la fatiga central son: primero, una disminución de la señal de salida. Esta es una de las principales causas, ya que el descenso de la señal de salida de las motoneuronas primarias tiene que ver con el concepto umbral crítico de fatiga periférica. El segundo es una disminución de la excitabilidad de las motoneuronas. El tercero, la alteración es la generación del potencial placa. Una vez el potencial de acción llega a los botones sinápticos, se puede producir fatiga en presencia de algunas de las siguientes circunstancias. Primero, disminuir la cantidad de acetilcolina liberada por el estímulo. Y segundo, disminución de la sensibilidad de los receptores prosinápticos a la acetilcolina. Teniendo presente el HIIT como un entrenamiento interválico de alta intensidad y como un tipo de entrenamiento deportivo basado en sesiones de intervalos cortos y muy intensos que alternan el esfuerzo y la recuperación, vamos a ver en este apartado la aplicación que tiene el HIIT en clínica y en la promoción de la salud. Por las características que se han mencionado con anterioridad del HIIT y teniendo presente que es un protocolo de ejercicios que únicamente puede ser desarrollado por deportistas de un nivel avanzado de entrenamiento, podemos entender que esta modalidad da una clara vinculación o está directamente relacionada con el rendimiento deportivo. Pero en este orden de ideas debemos tener presente que desde hace años se vienen presentando variantes en el HIIT, digamos que muy acordes a los cambios generacionales, que aún conservando su nombre como tal y su estructura, se alejan claramente de las características bases de esta modalidad de entrenamiento. En factores tales como la intensidad o duración de los intervalos, también en la duración o la intensidad del periodo de recuperación, todo esto enmarcado según el número de intervalos realizados. En este contexto, digamos que el HIIT se ha propuesto como un método de entrenamiento alternativo, como una posible variante a lo que mencionábamos anteriormente, que estaba directamente ligado con el rendimiento deportivo. Y este método alternativo tiene un objetivo puntual, que es la mejora de la salud y su promoción como parte de ejercicio terapéutico en distintas enfermedades. En la presente diapositiva podemos observar uno de los objetivos claves dentro de la aplicación del HIIT en el aspecto clínico y la promoción de la salud, como lo es la mejora de la condición física. En ese aspecto, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, cerca del año 2011, dentro de sus métodos de investigación, pudo cerciorarse de la eficacia del ejercicio para la mejora de la condición física y de salud apuntada a la actividad vigorosa como una alternativa adicional y de mayor rango de intensidad con respecto a las actividades moderadas clásicas. En este orden de ideas, la actividad vigorosa se caracteriza por llevar entre un 64 y un 90% el VO2 max. Acá es importante aclarar que este VO2 max es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado. Teniendo presente esto y este intervalo que acabamos de catalogar para el VO2 max, ese extremo del 90% se sitúa en una fase que en el HIIT es denominado como fase 3 y es aquella que comienza superando el máximo estado estable del lactato o el umbral ventilatorio, lo que nos permite claramente evidenciar la posibilidad de aplicar ejercicios a intensidades cercanas al VO2 max como un medio de salud. En la presente imagen podemos observar en el primer recuadro azul las características de un entrenamiento moderado y en el segundo recuadro podemos observar las características de un entrenamiento vigoroso, en este caso para una población de adultos sanos. Como podemos ver, los valores aumentan en la actividad vigorosa y se reducen en cuanto al tiempo de la duración de la sesión de entrenamiento y la repetición
en el aspecto de días de la semana en cuanto a la ejecución, lo que nos permite tener presente que este entrenamiento vigoroso está directamente relacionado como una característica fundamental del HIIT. Como pudimos evidenciar en la diapositiva anterior, el VO2 Max cumple un papel fundamental dentro del HIIT en el apartado de la aplicación clínica y la promoción de la salud, ya que es denominado un factor protector frente a riesgos cardiovasculares y metabólicos. Es por ello que podemos afirmar que valores altos del VO2 Max se han relacionado con una buena salud cardiovascular. Por el contrario, valores bajos de dicho VO2 Max están relacionados con un aumento de mortalidad por diferentes enfermedades, patologías y comorbilidades. En ese orden de ideas, para que podamos alcanzar un VO2 Max óptimo, se debe tener un correcto estado funcional de sistemas imprescindibles a nivel del organismo, como lo son el muscular, el cardiovascular y el pulmonar, los cuales nos ayudan desde el apartado fisiológico a mantener un valor alto de VO2 Max, el cual hemos relacionado con importantes mejoras y significativas desde un entrenamiento o una actividad vigorosa. En las imágenes que podemos observar al costado izquierdo encontraremos factores de riesgo cardiovascular y metabólicos, los cuales mencionamos con anterioridad, y digamos que en ese aspecto podemos resaltar enfermedades como la hipertensión arterial, la obesidad y la hiperglucemia. Mientras que en el riesgo metabólico encontramos niveles bajos de HDLC y niveles elevados de triglicéridos, los cuales están propensos a ser contraídos o a padecer dentro de los individuos. En la segunda imagen que encontramos al costado derecho podemos identificar estos tres sistemas que mencionábamos. Necesitamos tener en un correcto estado funcional a nivel fisiológico, como lo son el muscular, cardiovascular y pulmonar, y cómo engranan y cómo trabajan en función de una respuesta fisiológica para obtener mejores niveles de VO2 Max. Fisiológicamente, el HIIT nos muestra que en su fase 3 se logran mayores mejoras en cuanto al nivel y la producción de VO2 Max, lo cual influye de manera directa en la intensidad que se realizan en dichos ejercicios y en las mejoras de la potencia aeróbica y la capacidad aeróbica máxima. Acá en la imagen podemos observar que cuando tenemos un entrenamiento HIIT de muy alta intensidad, los resultados van a estar asociados directamente en el aumento del VO2 Max, lo que nos va a generar mayor potencia aeróbica. Por su parte, cuando realizamos un trabajo o un entrenamiento de intensidad moderada o alta intensidad, vamos a ver mejores resultados en cuanto al umbral ventilatorio 1, el máximo estado estable de lactato, y esto nos va a permitir tener una mejor capacidad aeróbica. Para un mayor entendimiento debemos tener presente que el umbral ventilatorio es ese punto en el que la ventilación se intensifica de una forma ya desproporcionada con respecto a la cantidad de oxígeno que está entrando y siendo consumida por el organismo, y que este máximo estado estable del lactato está relacionado con ese compuesto orgánico presente en diferentes músculos, en la sangre y algunos órganos que usualmente son utilizados o implementados para la producción de ATP, la cual va a ser un motor fundamental dentro de la práctica deportiva y en este orden de ideas de la ejecución del HIIT. Como hemos mencionado en la diapositiva anterior, la fase 3 está ligada a la mayor intensidad de VO2 Max dentro del HIIT, pero también es importante reconocer que dicho entrenamiento también se compone por una fase aeróbica 1 y una fase aeróbica anaeróbica 2. En ese orden de ideas y teniendo presente los aspectos metodológicos del HIIT, los cuales son aplicados en la promoción de la salud, debemos comprender que las personas de hábitos sedentarios o poco entrenadas con relación a las personas atletas y de alto rendimiento
no alcanzan una meseta estable de VO2, sino que su mayor valor en cuanto a este indicador va a estar muy relacionado con su punto de agotamiento, que vendría generando esa relación directa con el VO2 pico. La primera imagen podemos observar cómo la gráfica va presentando una evolución desde fase 1, fase 2 hasta llegar a la fase 3, donde se presenta una inestabilidad metabólica y digamos que se puede marcar ese punto de VO2 pico. Mientras que en la gráfica del costado derecho podemos observar a estas personas con condiciones o hábitos sedentarios o poco entrenados, como solamente llegando a esa fase 2 aeróbica, anaeróbica, llegan a ese VO2 pico que en realidad se convierte en el punto de máximo agotamiento y no alcanzan la meseta ideal dentro de las características que enmarca el HIIT. A continuación hablaremos de la duración de los intervalos en clínica, teniendo presente que el HIIT ampara no solamente a las personas catalogadas de alto rendimiento, sino también para personas sanas, personas de hábitos sedentarios o poco entrenados. En ese orden de ideas debemos tener presente que estos intervalos clínicos tienen una duración entre 30 segundos y 1 minuto, ya que están condicionados por las características fisiopatológicas de cada patología de los individuos. En este orden de ideas es como fisiológicamente el cuerpo responde y actúa frente a las diferentes patologías, enfermedades o comorbilidades que precedan o antecedan cada una de las personas que realizan esta clase de entrenamientos. La gráfica que tenemos nos está mostrando cómo llegan o cuánto se demoran pacientes sanos, que son los que se encuentran en la gráfica superior de puntos continuos, en llegar o alcanzar la estabilidad del VO2, y cómo pacientes con edad avanzada o sedentarios con la línea continua tienen un proceso más ralentizado, en este caso más lento, y se demoran más en alcanzar dicha estabilidad, por lo cual la duración de los intervalos no pueden estar fijos de manera generalizada, sino que deben adaptarse a las características de cada individuo. De la misma forma que expresamos con respecto a la intensidad y duración de los intervalos, en este caso no se pueden preestablecer valores de intensidad y duración de la recuperación en el ámbito clínico, ya que dependen del estado del paciente. Dicha condición nos lleva a la consideración de que estos pacientes e incluso sujetos sanos sedentarios habitualmente no alcanzan el valor pico VO2 cuando realizan este trabajo interválico de alta intensidad, lo que generalmente también nos permite concluir que no es posible alargar el tiempo de dichos intervalos debido a que se puede entrar en un estado de fatiga prematura, por lo cual siempre se dará preferencia a la recuperación activa con duraciones 1 a 1 respecto a la duración del intervalo, que es importante precisar se debe diseñar de acuerdo al paciente, lo cual nos permitirá realizar una recuperación apta en periodos más cortos e intensos, que nos van a posibilitar el cumplir el objetivo con respecto a la sesión de entrenamiento previamente establecida. A continuación haremos referencia a la aplicación del HIIT en el ámbito de la promoción de la salud, el cual nos permite identificar que esta aplicación va directamente relacionada a las personas sanas, las cuales buscan por este método de entrenamiento mejorar índices de marcadores de salud, tales como el cardiometabólico, el vascular, el endocrino y el pulmonar, teniendo presente que el HIIT les presenta una ventaja muy importante con respecto al factor tiempo, que es hasta 5 veces menor
que un entrenamiento tradicional aeróbico. En ese orden de ideas y dentro de la gráfica que tenemos al lado derecho, podemos expresar que esta aplicación del HIIT para personas sanas ayuda a disminuir en ellas la posibilidad de adquirir diferentes patologías crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, entre otras, las cuales, digamos en ese orden de idea, pueden alterar la condición, calidad y el estado de vida de cada una de estas personas. Por el contrario, la aplicación de esta promoción de salud en el HIIT les permite mejorar el aumento de VO2 max, disminución de presión arterial, habrá una disminución en la glucosa en ayunas, una disminución del colesterol, entre otros. Estos están compensando los pacientes a tener una mejor adherencia y les mejora la calidad y condición de vida notablemente. Dentro de las recomendaciones prácticas del HIIT para el ámbito de la salud, debemos tener presente que tanto la epidemiología, la fisiología y la clínica nos evidencian que el ejercicio de alta intensidad es beneficioso para la salud. Así que el HIIT aplicado a la salud debe preservar ese principio de mejora de la calidad y condición de vida de las personas que lo practiquen sin llegar a un punto de complejidad, el cual está asociado directamente a dos factores importantes que desde la parte del ámbito de la salud no se podrán ver reflejados en el HIIT como tal, los cuales son, como primero, no se justificará la aplicación de altas cargas dentro del entrenamiento, y como segundo, que básicamente sería imposible que una persona que no tenga un estilo de vida adaptado al deporte pueda desarrollar una verdadera sesión de HIIT, la cual, digamos, está diseñada para deportistas de alto rendimiento. Es por lo anterior mencionado que dentro de la estructura para diseñar un HIIT directamente para población que está buscando encontrar dentro de este entrenamiento un beneficio para su salud, se deben de tener consideraciones importantes para que no hayan efectos nocivos dentro de la salud de dichas personas. Tal cual como lo podemos observar en el cuadro presente en la diapositiva, donde se plantea una estructura de entrenamiento con base en una intensidad de intervalos, duración de intervalos, intensidad de recuperación, duración de recuperación, número de intervalos y una frecuencia semanal acorde desde el ámbito de la salud para esta población que lo que busca es una mejora sustancial en su calidad y condición de vida. En la presente diapositiva hablaremos de la aplicación del HIIT en la clínica, donde debemos tener presente que es un acto médico y solo puede ser prescrito por este mismo basándose en cada una de las historias clínicas. Es por lo anterior mencionado que el HIIT ha sido estudiado en diferentes patologías, tales como las que podemos evidenciar en la diapositiva, teniendo como primero la insuficiencia cardíaca, donde básicamente el HIIT mejora el estado clínico y funcional del paciente. También tenemos las enfermedades coronarias, donde el HIIT funciona como rehabilitación cardíaca en pacientes coronarios estables sin isquemia residual. Tenemos el síndrome metabólico, donde practicar HIIT en pacientes que tengan factores de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes. Y por último, dentro de estas patologías tenemos el HIIT y la pérdida de grasa corporal, donde se piensa en el HIIT para controlar el sobrepeso y obesidad, siendo este muy efectivo al reducir grasa subcutánea y abdominal. Evidencia científica y HIIT. En este apartado vemos cómo la evidencia científica ha ido evolucionando con el paso del tiempo, durante el cual se han realizado múltiples investigaciones con hallazgos relevantes y otras sin ser científicamente significativas. A continuación, evidenciaremos algunas investigaciones con resultados positivos en algunas patologías. Con relación a la hipotensión post-ejercicio y HIIT, el ejercicio provoca de manera fisiológica, en este caso, una respuesta hipotensora, ya que habitualmente se mantiene durante 24 horas
por lo que se recomienda a pacientes hipertensos una frecuencia diaria de ejercicio. En este caso, el HIIT se asocia a presión arterial tanto sistólica como diastólica, lo cual es descendida durante más de 2 horas post ejercicio. Como segundo tenemos hígado graso no alcohólico y ejercicio. El hígado graso es la acumulación excesiva de grasa en las células del hígado, en donde se presentan cambios en la función de este y a su vez se puede dar un proceso de inflamación, lo cual se conoce como una esteatohepatitis no alcohólica, que digamos puede progresar a cirrosis hepática. En este caso o en esta condición, el ejercicio sirve como tratamiento para combatir la esteatosis hepática no alcohólica. Como tercero, tenemos el HIIT y grasa visceral. El HIIT se encarga de reducir la grasa corporal total y abdominal en particular, así como mejorar el fitness cardiorrespiratorio. Como cuarto, tenemos la recuperación post-HIIT activa versus pasiva y marcadores de fatiga. Acá podremos evidenciar que básicamente el número ideal de sesiones HIIT por semana dependen del momento de la temporada. También debemos de tener presente el perfil del atleta y las condiciones que se aplican para dichas sesiones estructuradas. Acá también en este tema idealmente deberían ser 2 semanales, aunque algunos entrenadores establecen un número mayor, aproximado a 5 sesiones semanales, lo cual está directamente relacionado con el tema de la fatiga. Los resultados que se encontraron en estas semanas de trabajo del HIIT tuvieron un descenso significativo del rendimiento a nivel de los saltos contra movimiento y percepción de la recuperación. Y también es importante aclarar que se obtuvo un aumento significativo de las concentraciones escénicas de creatinquinasa, dolor muscular y estrés percibido. Y por último, en esta primera parte tenemos el HIIT versus entrenamiento continuo en obesos, donde lo más relevante que podemos destacar es que el HIIT es eficaz al ayudar a perder peso corporal con reducciones significativas en circunferencia de cintura y cadera, grasa en tronco y pierna, así como también la mejora significativa del VO2 max. Como sexto tenemos el ejercicio de alta intensidad y tolerancia al dolor. El ejercicio de resistencia aeróbica se asocia a la liberación de opiáceos endógenos, los cuales poseen efectos adaptativos sobre la tolerancia al dolor. El entrenamiento HIIT aumenta en este caso la tolerancia al dolor muscular, la cual está asociada al entrenamiento de muy alta intensidad. Tenemos el HIIT en diabetes tipo 2, el cual se encontraron mejoras significativas en aspectos como la glucosa en ayunas, la hemoglobina glucosilada, la disminución en el índice de masa corporal, entre otros, los cuales contribuyeron a que los pacientes disminuyeran la dosis diaria de fármacos empleados en sus patologías de base. Tenemos el HIIT y fuerza en pacientes con cáncer de mama. En este caso, el HIIT mejora la capacidad aeróbica, fuerza y calidad de vida en pacientes supervivientes de cáncer de mama. Una vez descartadas posibles indicaciones para practicar HIIT y no se observan efectos adversos para la ejecución de este entrenamiento como tal. Tenemos también el HIIT y la salud cerebral. El factor neurotrófico derivado del cerebro es una proteína de las neurotrofinas que contribuyen a la supervivencia de las neuronas, en este caso impidiendo así la muerte programada. También podemos hablar aquí de que el ejercicio tiene un efecto positivo al activar esta proteína y en cuanto al HIIT es más efectivo ya que aumenta los niveles séricos. Y por último tenemos la respuesta fisiológica al 7-Minute Workout, que es una aplicación científica comprobada para perder peso y mejorar la función cardiovascular. De esta aplicación que podemos hablar, cuenta con 10 millones de descargas y 35,000 consultas por usuario. Sin embargo, los cambios fisiológicos y metabólicos asociados a este entrenamiento no se conocen aún, aunque el objetivo
de esta investigación fue comparar respuestas fisiológicas entre esta aplicación y el HIIT de la misma duración de los ciclos, lo cual permitió evidenciar resultados que fueron más altos en cuanto a la frecuencia cardíaca, el VO2 pico y la percepción de esfuerzo en el HIIT contra la aplicación. HIIT en deportistas de élite de 1500 metros. Para entrar a hablar de este capítulo tomaremos como referencia el entrenamiento de Arturo Casado, donde él nos habla de que la base aeróbica de un mediofondista debe ser siempre muy alta. Es por eso que el rango de secciones de entrenamiento fraccionados con respecto al volumen, intensidad, repetición, recuperación es muy amplio. ¿De cara a qué? De cara a conseguir todos estos diferentes objetivos a nivel fisiológico. Con respecto a esto, hay aspectos que inciden en el plan de entrenamiento, como lo son el modelo de periodización, factores intrínsecos y extrínsecos y tiempos en la periodización. Entrenar acompañado con oponente en épocas diferentes del año o en tiempos cercanos a las competencias es tratar con factores intrínsecos y extrínsecos. Para esto comenzaremos hablando de un estudio que se realizó en el año 2016 que consta de un test máximo individual de 4 kilómetros, donde se cogió a 12 ciclistas y se les midió la potencia desarrollada en parciales de cada 250 kilómetros. Hablamos de este test. ¿Por qué hablamos de este test? Porque posteriormente a este se llevó a cabo otro test en el cual se utilizaba un componente o un rival virtual que tenía una salida rápida. El resultado fue que la potencia desarrollada por dichos ciclistas fue mayor que cuando no existía la presencia de dicho componente virtual o rival virtual. Por eso, si vamos a hablar de entrenamientos donde se utiliza las emboladas o liberen la liebre, en términos utilizados en el atletismo, son efectivas en un trabajo grupal, con repercusión a nivel fisiológico en el individuo. Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta y que es muy importante es el tiempo. Recordemos que España, donde se realiza este entrenamiento, es un país de estaciones y que la mayoría de estos trabajos se realizan o se hacen al aire libre, en terrenos de descenso, ascenso y con factores muy importantes que recalcan en el individuo, factores fisiológicos como las cargas y el descanso, de los cuales de ellos hablaremos más adelante. Periodización tradicional es el modelo que Arturo Tagarro, entrenador de Arturo Casado, utilizaba. A continuación vemos una imagen. Esta imagen corresponde y hace referencia a una tabla de una investigación hecha en el año 2014 con 11 deportistas esquiadores, de los cuales fueron campeones olímpicos y del mundo, que realizaron un modelo de entrenamiento tradicional en el que el 90% de la distribución de intensidades de entrenamiento se realizaban lento hasta llegar al primer umbral ventilatorio y solamente el 10% restante se podría considerar como entrenamiento de alta intensidad. Hay que resaltar algo en esto, que esta periodización tenía un alto contenido de metros recorridos durante la semana. Por lo tanto, el tiempo de entrenamiento fraccionado interválico de alta intensidad que Arturo podía realizar diferenciaba mucho, pero mucho en función de la época del año en la que lo realizaba. Las tablas 1 y 2 muestran 2 semanas de entrenamiento realizadas respectivamente en diciembre del 2004 y en julio del 2010 como deportista menor de 23 años. Podemos decir que un entrenamiento tradicional óptimo para corredores de larga y media distancia se basa en un 80% de intensidad de entrenamiento en el primer umbral ventilatorio y en el 20% restante en una intensidad superior o alta. En tiempos de la periodización podemos hablar de inicio de temporada y sistemas de entrenamiento como 2 repeticiones por 4.000 metros con recuperación de 2 a 3 minutos, 8 a 10 repeticiones por 1 kilómetro con recuperación de 1 a 5 segundos. Son ejercicios propios de un HIIT clásico. En este entrenamiento se trata de alcanzar una intensidad máxima del estado estable del lactato. Como son entrenamientos progresivos en el tiempo,
Estos ejercicios se iban alargando hasta llegar a realizar 2 secciones de 2 repeticiones de 6 kilómetros. Al conseguir esto y al igualar los tiempos pasados, podríamos hablar de 2 mejoras sustanciales, los cuales son mantener el ritmo del máximo estado estable del lactato durante el tiempo y mejorar los ritmos máximos del estado estable del lactato. Mitad de la temporada y su posición a una introducción a la capacidad glucolítica. Este sistema de entrenamiento tiene como objetivo de esta sección recordar y trabajar los ritmos cercanos a una competencia y las estrategias. Tenemos como trabajo físico 10 repeticiones por 200 metros con una recuperación activa al trote en 200 metros con un poco más de un minuto de descanso. La diferencia fundamental en esta etapa es que la recuperación es demasiado escasa para ese tiempo de entrenamiento. Estas secciones tienen muchas variaciones, muchas variantes de cómo poderlas hacer para permitir una mejor evolución del deportista. Tenemos 4 repeticiones de 2 kilómetros con un descanso de 1 minuto 5 segundos de recuperación, 3 repeticiones de 3 kilómetros con un descanso o una recuperación de 1 minuto 45. Durante la carrera deportiva de Arturo, los ritmos a los que él realizaba dichas pruebas eran de 2 minutos 45 segundos hasta 2 minutos y 52 segundos cada kilómetro. Lo que realmente pretendemos con este entrenamiento es alcanzar una determinada carga interna en el organismo sin ir a exceder a las lesiones que se puede llegar en un deportista de alto rendimiento. En periodo de competición, el sistema de entrenamiento es 3x4, como así, sí, 3 series por 4 repeticiones de 200 metros con una recuperación de 1 minuto. Aproximadamente son 3 minutos de recuperación. Acá se aprovecha toda esa base aeróbica que se trae de los meses pasados. Se mejora la capacidad glucolítica y se mantiene la eficiencia aeróbica y la potencia aeróbica. Esta sesión específica es muy dura porque se trabajan a ritmos elevados, incluso a ritmos más grandes que los que trabajan los de competición de 800 metros. En este tipo de sección los niveles de lactato se incrementan y acá se tiene que mantener esa capacidad durante un tiempo prolongado. ¿Para qué? Para que se pueda terminar el entrenamiento con éxito y se pueda llegar y lograr esos objetivos que se trazaron. La clave para aguantar esta sesión tan intensas, tan fuertes, son basadas en la reducción del volumen de entrenamiento. Pero sin embargo, no podemos olvidar que el desarrollo de estas secciones son sostenidas por un trabajo de base muy grande, como lo decía anteriormente, una base aeróbica que se trae de los meses anteriores, donde el trabajo ha sido intenso y arduo. Carga y recuperación. El saber prescribir el nivel de carga interna y la óptima recuperación entre cada sección es el arte del entrenamiento. Dicho esto, remitimos a un artículo de investigación muy reciente donde se habla del síndrome general de la adaptación propuesto por Selene como modelo práctico a la hora de entender la relación entre estrés y adaptación y fatiga. Según esto, las diferentes fases por las que pasa el cuerpo, el organismo, después de recibir un estímulo al que no estaba acostumbrado, un estímulo mayor, las fases son la alarma, la reacción y la adaptación. Son muy aplicables al modelo de periodización de entrenamiento actual. En este sentido, consideramos que la utilización del estímulo idóneo con respecto al nivel de carga interna entre el entrenamiento permite al organismo mejorar sus capacidades de formar adecuadamente durante todo el proceso de entrenamiento. De este modo, diferentes situaciones se puede aparecer dependiendo de la magnitud de la carga interna y de cómo está distribuida. Para esto tenemos 3 situaciones que las podemos evidenciar en la imagen que tienen presente. Son situaciones donde se planea un entrenamiento, donde el estímulo de la carga es mayor que el descanso, por ende no se va a tener un mejor rendimiento y muchas veces va a ocurrir a una lesión. Tenemos el segundo, que es un estímulo donde el tiempo es mayor que las cargas de entrenamiento, por ende no va a haber una adaptación a mejorar a nivel fisiológico
en el entrenamiento, por ende no se va a tener un buen entrenamiento de esta manera. Y por tercero tenemos el estímulo óptimo, que es un nivel de carga y un nivel de tiempo preciso para el entrenamiento y para las competencias que se están buscando a desarrollar. Hablamos de que cargas de alto nivel o cargas de alta intensidad de HIIT son cargas que se deben de hacer 3 veces por semana con una recuperación mínimo de 48 horas para mantener un buen estado fisiológico, para mantener una regulación en el entrenamiento y alcanzar esos objetivos que se proyectan. La fatiga acumulada que se va desarrollando constantemente, no solo por semana, sino por días, nos hace sentir un día o una sesión más cansados que otra. La frecuencia cardíaca, el nivel de lactato en sangre, el RP, son métodos de control de carga, y lo que realmente se pretende con el entrenamiento es alcanzar una determinada carga interna en el organismo, que se puede denominar intensidad del VO2 máximo o de máximo estado estable del lactato, pero esa intensidad no se mide con un ritmo de carrera o por una carga externa, sino que se mide fundamentalmente con una respuesta determinada por parámetros fisiológicos u objetivos, como anteriormente lo dije, la frecuencia cardíaca, el lactato en sangre, o más subjetivos, el RPE, que el RPE significa rango de esfuerzo percibido, que está basado en una tabla de un rango del 1 al 10, donde el 1 es reposo y el 10 lo máximo. El lactato se toma en una muestra de sangre. La cantidad de lactato se expresa como una concentración de mol por litro. El lactato es un compuesto orgánico que ocurre naturalmente en el cuerpo de cada persona. Además de ser un producto secundario del ejercicio, también es un combustible para ello. Se encuentra en los músculos, en la sangre y en varios órganos. Su cuerpo lo necesita para funcionar apropiadamente. Por último tenemos la frecuencia cardíaca máxima, y en esta tomamos la frecuencia de Tanaka. Basta con decir que esta es la más acercada para todos. Esta fórmula radica en multiplicar nuestra edad por 0.73 y restarla el resultado a 208.75. De este modo, un deportista de 25 años de edad obtiene una frecuencia cardíaca de 190 a 191 pulsaciones máxima. Con estos 3 controles que acabamos de decir, tenemos el desarrollo para controlar la fatiga muscular en nuestros deportistas y tener un mejor desarrollo en el entrenamiento o la periodización. Vías de señalización molecular. Los mecanismos moleculares obedecen a la llamada hipótesis de traducción de señales en respuesta al ejercicio. Esta hipótesis establece que las proteínas sensoras específicas detectan señales relacionadas con la práctica inmediata del ejercicio o algún deporte, las cuales son procesadas por redes o vías de traducción. Estas señales regulan eventos finales, incluyendo la transcripción génica, como la traducción y la síntesis de proteína y la degradación proteínica. Y el resultado final de todo esto son tejidos y órganos modificados que se han adaptado al ejercicio, como es el caso del músculo del tejido esquelético, un tejido sumamente plástico cuyo fenotipo varía según la especificidad y el esfuerzo que se realice a través del deporte o la práctica de algún tipo de ejercicio. Y en el ejercicio de alta intensidad produce principalmente 2 señales en las fibras musculares, las cuales son un aumento en la concentración de ADP y AMP, que señala un incremento del uso del ATP, adenosintrisfosfato, y por último un aumento en la contracción de calcio, que indica una mayor actividad contráctil. Vía de señalización medida por ATP. Durante el ejercicio, el músculo esquelético convierte la energía química mediante la reacción de hidrólisis del ATP, ATP-ANP más PIB, en energía mecánica para la contracción y producción de calor. La concentración muscular de ATP
es alrededor de 3.5 a 8 moles por kilogramo en el músculo esquelético en reposo. Y solamente desciende un poco durante la ejecución de ejercicios o deporte a máximo intensidad hasta el agotamiento. El adenosín trisfosfato se mantiene constante aun cuando la hidrólisis y la utilización del ATP muscular puede aumentar más de 200 veces durante contracciones máximas cortas comparadas con el músculo en reposo. Y esta estabilidad en la concentración de ATP viene dada en un principio mediante la resistencia de ATP a través de la rápida acción del AMON, ADNP más fosfocreatina igual a ATP más creatina, la reacción de la mioquinasa, ADP más ADP es ATP más AMP, la glucólisis y la fosforilación oxidativa en las mitocondrias. Entonces, ¿cómo se detectan los cambios en el ratio de ATP-AMP? Pues siempre que se utilice el ATP, su concentración milimolar desciende solamente un poco, solamente unos pocos micromolares, puesto que la reacción del AMON rápidamente estabiliza la concentración del ATP. Pues es ahí donde ese pequeño descenso traduce un cambio relativamente grande a la contracción de ANP y AMP, puesto que estas sustancias solamente se encuentran en rangos pequeños de concentración micromolares. Pues solamente un pequeño descenso del 1% de ATP traduce más del doble del aumento en el ADNP y ANP. O sea, solamente esa pequeña fracción traduce el doble para estas otras dos. Y aunque parezcan grandes, estos pequeños incrementos son moderados durante el ejercicio de baja intensidad y de larga duración. Pues por ejemplo, un ejercicio de 20 minutos de pedaleo al 60% del VO2 máximo aumenta el ratio de ATP y AMP alrededor de 7 veces. Y en el caso del entrenamiento HIIT son grandes y se mantienen durante un periodo de tiempo corto. Por ejemplo, 30 segundos de pedaleo a la máxima intensidad posiblemente aumente el ratio de ATP-AMP alrededor de 24 veces inmediatamente después de terminar o de ejecutar el ejercicio que se esté realizando. La AMPK es una de las quinasas más importantes en el cuerpo del ser humano, especialmente en relación con el ejercicio. Esta enzima que se activa por la AMP y que regula la actividad de las enzimas reguladoras de la oxidación de ácidos grasos y de la biosíntesis del colesterol, tiene dos niveles. A corto plazo, mediante la modificación de la activación de diversas vías de señalización, actuando apagando los procesos anabólicos que consumen energía. Por ejemplo, biosíntesis de ácidos grasos y proteínas, y encendiendo los procesos catabólicos que producen ATP, como es la oxidación de ácidos grasos y la glucólisis. A largo plazo, la AMPK actúa modulando la actividad de determinados factores de transcripción para modular la expresión de diferentes genes con el objetivo de mantener el balance energético intracelular estable. Como ya sabemos, el HIIT es un entrenamiento de alta intensidad y alto esfuerzo, y numerosos estudios han demostrado que la intensidad de la respuesta de AMPK es proporcional al aumento de ADNP y AMP, y por tanto a la intensidad y la duración del ejercicio, siendo el mínimo de intensidad para observar la actividad de la AMPK es el 50% del VO2 máximo, o realizar el ejercicio a intensidades inferiores hasta el agotamiento. Hay que tener en cuenta que cuando practicamos HIIT se produce un rápido aumento del ratio de AMP y ATP, y como consecuencia aumenta la actividad de la AMPK.
Variable del entrenamiento HIIT y biogénesis mitocondrial. Históricamente podemos hablar que los principales objetivos o el principal objetivo de la fisiología del ejercicio ha sido descubrir el mecanismo subyacente a las adaptaciones del entrenamiento, pues todo esto es muy complejo en el ser humano. En este sentido, las mejoras en el metabolismo de la energía aeróbica están relacionadas con adaptaciones perisféricas, incluyendo un mayor contenido mitocondrial del músculo esquelético y una mayor densidad capilar. Y estas dos variables generalmente responden a cambios basados en lo siguiente: volumen del ejercicio, intensidad del ejercicio, duración del ejercicio y tiempo por sección, frecuencia de entrenamiento y sesión por semana. En esto concluye todo lo que es la parte mecánica, fisiológica del cuerpo humano a partir de las periodizaciones del entrenamiento. Variable del entrenamiento HIIT y biogénesis mitocondrial. Históricamente podemos hablar que los principales objetivos o el principal objetivo de la fisiología del ejercicio ha sido descubrir el mecanismo subyacente a las adaptaciones del entrenamiento, pues todo esto es muy complejo en el ser humano. En este sentido, las mejoras en el metabolismo de la energía aeróbica están relacionadas con adaptaciones perisféricas, incluyendo un mayor contenido mitocondrial del músculo esquelético y una mayor densidad capilar. Y estas dos variables generalmente responden a cambios basados en lo siguiente: volumen del ejercicio, intensidad del ejercicio, duración del ejercicio y tiempo por sección, frecuencia de entrenamiento y sesión por semana. En esto concluye todo lo que es la parte mecánica, fisiológica del cuerpo humano a partir de las periodizaciones del entrenamiento. Evolución temporal de las respuestas mitocondriales. Las mitocondrias tienen la capacidad de responder rápidamente al entrenamiento, lo cual permite observar adaptaciones de estos organelos en estudios de duración relativamente cortas. Al igual que ocurre con el ejercicio continuo de intensidad moderada y de larga duración, una sola sección de HIIT o SIT activa las vías de señalización relacionadas con la biogénesis mitocondrial, como la fosforilización de la AMPK, entre otras. La activación regular y repetida de estas vías mediante el entrenamiento estructurado conduce finalmente a un aumento en la densidad mitocondrial. Cabe destacar que cuando la intensidad y la duración del ejercicio se mantienen constante, el contenido mitocondrial deja de aumentar tras 5 días de entrenamiento. Sin embargo, cuando la intensidad se incrementa progresivamente, el contenido mitocondrial sigue aumentando durante algunos días más o semanas. Como grupo, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, el entrenamiento HIIT es un método que para trabajarse verdaderamente a lo que éste exige, se requiere de tener unas buenas bases fisiológicas. Por eso, como entrenadores, es realmente importante saber a qué deportista o persona se le puede aplicar, consciente del potencial que tiene, pero también de los riesgos que conlleva. Segundo, el HIIT es un modelo ejemplar como método de entrenamiento que ha presentado variables adaptables con el paso del tiempo para incluir diversos tipos de población que podrán mejorar su calidad y condición de vida en su ejecución y desarrollo de acuerdo a su condición clínica y patológica. Tercero, el entrenamiento interválico de alta intensidad en los últimos años ha sido una potencia para mejorar el VO2 máximo. Como entrenadores debemos de entender la metodología y la forma de aplicarse, respetando los tiempos de recuperación para no llevar al deportista a un estado de sobreentrenamiento. Cuarto, el aplicar correctamente una periodización en un plan de entrenamiento es la mitad del objetivo, pues se está garantizando una buena adaptación a las competencias que se tienen agendadas. El llegar en condiciones óptimas a niveles fisiológicos permite una alta exigencia del deportista.